Buenos días, profesor. Presentando mi grupo, está Matilde Peña, yo, Camilo Vega y Nicolás Morfinqueo. Y el título que escogimos para nuestra presentación es La religión científica. Por favor, don Nicolás, mueva la diapositiva. ¿Qué es la ciencia? Según el diccionario de la lengua española, la ciencia es una rama del saber humano que está constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Y esos son obtenidos por observaciones, experimentaciones, etcétera. Sin embargo, lo que más nosotros decimos como ciencia es los experimentos científicos, la comprobación de cosas y cosas por ese estilo. También la ciencia, también algunos lo podemos percibir como una forma de explicar las cosas. Por favor, don Nicolás. Gracias. ¿Qué es la religión? La religión, según el diccionario, es un conjunto de creencias religiosas, de normas, de comportamientos y de ceremonias que son propias de un determinado grupo de personas. Sin embargo, la definición de religión que nosotros vamos a usar es referente al cristianismo, que es la creencia en el Dios abrahámico y la venida de Jesús a la tierra. ¿Cómo se relaciona la ciencia con la religión? Y la relación que existe entre la ciencia y la religión involucra discusiones que conectan el mundo del estudio con la historia, la filosofía, la teología, muchas cosas así. Todas se relacionan en religión y ciencia. El tipo de interacciones que pueden surgir de la religión fueron categorizadas por un sacerdote, el cual es conocido como John Polkinghorne. Y John Polkinghorne lo que hizo es que propuso 4 tipos de interacciones. La interacción entre ciencia y religión de un conflicto entre disciplinas, una independencia de las disciplinas, un diálogo entre las disciplinas que se sobreponen y una integración de ambas en un campo. Los objetivos de ambas se relacionan bastante, porque la religión busca explicar lo que sucede y la ciencia también busca explicar lo que sucede. Sin embargo, lo que la ciencia intenta buscar el por qué sucede y para qué sucede. Y sin embargo, la religión a veces simplemente se queda en el por qué sucede. También, principalmente, ¿qué es lo principal que nosotros queremos obtener con esta presentación? Es si la ciencia y la fe pueden ir juntas. Lo principal que aparece en el texto que va a profundizar mi compañero Nicolás, eh, el principal aspecto que presenta el texto es el dilema, es la pregunta, es si uno puede o no puede ser científico y creyente al mismo tiempo. Y eso es bastante importante porque el hecho de ser científico no siempre indica que uno no vaya a ser creyente. Entonces, lo que presenta el texto, la verdad, es bastante interesante y el aspecto principal que está presentando es algo que nunca nos preguntamos muy seguido, siempre lo tenemos como asumido. Entonces, eso es muy interesante y está bastante bien para verlo con detenimiento. Por favor, don Nicolás. Y luego tenemos el dilema de si la fe eh, el dilema de que si la fe se puede relacionar a la ciencia o que no pueden ir juntas, ya existiendo desde bastante tiempo, desde que la ciencia se alejó de la religión. Desde que se alejó la ciencia de la religión, se alejaron principalmente para intentar encontrar otras respuestas que podrían ser contradictorias a lo que decía la religión. El dilema actualmente no ha afectado mucho la relación de ambas, porque hay científicos creyentes y no creyentes que aún evalúan la existencia de un Dios solamente para poder encontrar por qué suceden las cosas. Y actualmente se vive más o menos en una paz, pero mucha gente cree que uno no puede ser científico y ser creyente al mismo tiempo. Muchas personas creen que ser científico automáticamente lo hace un no creyente. Ahora primero vamos a ir al texto que nos otorgó nuestro querido profesor José González. Muchas gracias, profesor, lo queremos mucho. En el que el doctor Henry Schaeffer, creo que era, estaba enseñando en la Universidad de California de Berkeley.
y presentaba a su clase diferentes cosas relacionadas a su área de la ciencia, que es la química. Y mientras estaba preparando su presentación con su ayudante tenía que mostrar 10 moles de una sustancia. Y cuando las tenga listas, él debería presionar un botón para que sea como que se dé vuelta una parte para poder mostrar los moles. Sin embargo, no estaba listo los moles y el ayudante no aparecía. Así que nuestro doctor Henry empezó a contar su vida y contó varias historias de cuando él estaba en la iglesia. Y después de contar varias historias relacionadas a la iglesia, su ayudante estuvo listo y fue capaz de y fue capaz de terminar su clase. Pero al final de la clase muchos alumnos se quedaron y le preguntaron que por qué él era religioso, por qué iba a la iglesia si era científico, si era un profesor de química. Y lo que él nunca se le había pasado por la cabeza esa pregunta. Entonces ahí surge la pregunta de si uno puede ser creyente y científico a la vez. Y ahora mi compañero Nicolás va a profundizar un poco más en este tema. Nicolás. Bueno, pues como dijo mi compañera anteriormente, hay mucha gente que cree que la ciencia y la religión no son como incompatibles, por así decirlo. Pero la pregunta es si realmente es posible que una persona pueda ser científico y pueda ser creyente al mismo tiempo. Pues bueno, los científicos trabajan en descubrimientos de la naturaleza e intentan explicar estas cosas que ya habían sido creadas anteriormente, hace 10 millones de siglos, como la física cuántica, la física atómica y otros fenómenos como la velocidad de la luz, por ejemplo. Ahora, ¿un científico puede ser creyente a la vez? Mi respuesta es que sí, ya que sus planteamientos no son necesariamente contradicciones contradicciones, porque el científico generalmente descubre cosas ya creadas por Dios, por así decirlo. Y ahora, el doctor Henry Schwarz, creo que era, no sé, no me acuerdo cómo era muy bien el apellido, pero, pero menciona nombra a varios científicos en las que, para probar que uno puede ser científico y religioso a la vez. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de un científico llamado C.P. Snow, que en uno de sus libros llamado Las dos culturas, dijo que habían varios religiosos en el mundo y afirmó, sin ser creyente, que, que era posible ser científico y creyente a la vez. A la vez también está Richard Feynman, que él dijo que hay científicos que creen que en un dios del apocalipsis, por así decirlo, por lo que concluye que también deberían haber científicos que son creyentes. También Francis Bacon, en una de sus declaraciones llamada Los dos libros, menciona la Biblia como el libro que contiene las palabras de Dios y el de la naturaleza como el libro de las obras de Dios, animándonos a aprender sobre estas dos. Luego tenemos a Blaise Pascal, creo que era. Él fue un científico físico que contribuyó profundamente al pensamiento cristiano, además de que su teología se enfoca más en Jesucristo como su Salvador y reconoció que él tenía un vacío en su interior que solamente Jesús podía llenar. A la vez tenemos a William Thomson, uno de los físicos más importantes de su época, ya que creó la escala de temperatura Kelvin, y, y, y él era cristiano, y tenía una enorme fe en Dios y en la Biblia. Y, incluso él mismo dijo que no tengáis miedo de ser libres pensadores. Si piensas con suficiente fuerza, la ciencia te obligará a creer en Dios. Y luego tenemos a Robert Boyle, por ejemplo, y el mismo creador de la ley de Boyle, que escribió un libro llamado La sabiduría de Dios, manifestada en las obras de la creación. Y además que dio fondos para varias conferencias que defendían al cristianismo del ateísmo. Y asimismo hay muchos científicos más que
que creen en Dios a pesar de todo y eso. Una cosa antes de que darle el pie a mi compañera Matilde, es que principalmente lo que uno llega a concluir de este texto es que uno sí puede ser creyente y también puede ser científico, porque a pesar de que pueden llegar a tener opiniones diferentes, sean conflictivas, cosas así, la fe es lo que impulsa a las personas a descubrir cosas. Y por ejemplo, Einstein era creyente, era un fiel creyente y es conocido como una de las personas más inteligentes del mundo. Entonces, eh, hay que intentar normalizar más eso de que uno puede ser creyente y científico a la vez, porque es algo que no se ve mucho hoy en día, sin embargo puede ser importante para algunas personas para poder desarrollarse de forma más positiva. Y ahora sí, Matilde. Gracias, Camilo. Bueno, como mis compañeros ya dijeron, la ciencia y la religión no son necesariamente independientes de una de la otra. Uno puede creer en Dios y ser científico, y uno también puede no creer en Dios, ser científico, o creer en Dios y no ser científico. Todo depende de lo que uno quiera creer, quiera pensar y como su modo de vida en realidad. Uno puede decir que una persona científica puede encontrar, como antes mencionaron, a un científico encontró que Jesús llenó el vacío en su corazón. Otra persona puede encontrar que en su religión, en el cristianismo, puede encontrar alguna base eh, que le, que le impulse a aprender. Como otras personas han dicho, que hay personas que buscan aprender sobre la ciencia, cómo funciona todo, porque quieren entender cómo es lo que hizo Dios el mundo. Entonces, entonces para mí la ciencia y la religión pueden vivir tanto juntas como separadas, ser opuestas, pero al mismo tiempo lo mismo. La diapositiva, Nicolás. Y bueno, como en conclusión, la, la en conclusión podemos ver cómo la religión y la ciencia pueden afectar nuestra perspectiva del mundo, cómo podemos ver que cada una afecta de diferentes maneras la vida de la gente, o cómo ambas pueden cambiar. Se puede saber que la religión y la ciencia pueden convivir tanto como no. Todo depende de las personas que los vean. Un cristiano que crea en la creación espontánea como uno que cree en la evolución son igualmente válidos en sus puntos de vista. A pesar de que haya gente que se apegue a sus creencias e intente forzarlas, haciendo que su palabra sea la última y verdadera, eh, la última y verdadera, pero aún así hay bastante más personas que buscan el conocimiento y buscan y aceptan de todo, tanto sea como una persona que crea en Dios y otra que simplemente esté buscando una razón de por qué existimos fuera de la religión. La como tantas cosas que son opuestas, se complementan y se necesitan la una de la otra para crecer. Tanto tanto la luz como la oscuridad necesitan a una de la otra para poder existir. Y de ese mismo modo, la ciencia y la religión también se necesitan. Una diapositiva más, Nicolás, por favor. Y esa es nuestra bibliografía.